Comenzamos mirando, con la ayuda de Dios, un estudio en este compacto acerca de la venida del Señor, la venida de Cristo. Esto da para polémica porque confundimos el rapto con la venida y la venida con el rapto, así que el tema que nos ocupará la venida de Cristo, ruego a Dios que me permita definir adecuadamente este tema escatológico por razón de que existe confusión con respecto al tema entre la venida de Cristo y la segunda venida, en razón de que son dos cosas bien distintas. La primera venida se llevó a cabo en Belén de Judea, en el nacimiento virginal. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiera Dios bendecir su vida de acuerdo a la palabra de Dios que tenemos como lema, primer capítulo de la carta de Apocalipsis, versículo 3, dice, Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, permítame, yo voy a leer la palabra y deme el privilegio de que usted me pueda escuchar para que podamos juntos compartir la bendición. Usted por escuchar y yo por leer. Estamos mirando la venida del Señor. La segunda venida de Cristo la vamos a encontrar una parte, una definición, aunque no sea muy amplia, en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer allí el capítulo 4 y leemos desde el versículo 14. Sabemos que esta palabra fue necesaria escribirle a la iglesia de Tesalónica en virtud de que ellos pensaban que los muertos no serían salvos y que lamentaban mucho por los muertos. Ahora Pablo le dice estas palabras. Tampoco, hermanos, queremos, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Porque el mismo Señor que se fue, dice, volverá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado. Esta no es la venida, este es el rapto de la iglesia. Descenderá del cielo, pero no a la tierra. Nos encontraremos con él en el aire. La iglesia del Señor, los santos de la iglesia del Señor, seremos elevados, arrebatados. Por eso usa la palabra rapto, arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a llevarnos para un encuentro con él en la gloria. En especial el versículo 17 nos define el encuentro que se producirá en el aire, de modo que no podemos llamarlo a esto venida, porque no va a pisar la tierra y solo van a estar involucrados los fieles, los cuales van a ser resucitados, los muertos y los vivos transformados. Los muertos resucitados y los vivos transformados. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, nos habla del orden de la revelación de estas cosas. Estamos leyendo San Mateo 24, 36, la palabra de Dios dice más o menos así. 24, 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, etcétera. Y está definiendo la venida. Pero permítame, por favor, ampliar un poco el orden. Nosotros tenemos
la descripción de Pablo a los tesalonicenses de una manera bien linda. Dice, los que murieron van a ser resucitados. Está hablando de la primera resurrección. Los que no murieron vamos a ser transformados y llevados con el Señor. Eso está hablando de la primera resurrección. La otra resurrección se va a producir recién 1000 años después. 1000 años después de esta se va a producir la otra resurrección. Tal vez en algún momento podamos hablar de ese tema. Pero solamente se lo dejo así como flotando en el aire. La orden de velar, por no saber el día ni la hora, nos habla de algo sorpresivo, de modo que no será algo fácilmente previsible. De la segunda venida hablaremos ampliamente más adelante. Dios tenía un plan eterno. Puso en el huerto de Edén 2 árboles, el de la vida, el del bien y del mal. El último, el hombre tenía prohibido comer, Génesis 2:17, precisamente el día que de él comieres morirás. Precisamente el pecado consistió en la desobediencia al comer de lo prohibido y como resultado entró en acción la muerte, para que el hombre contaminado pecador no comiese del árbol de la vida y viviese para siempre, contaminando el mundo eternamente. Dios lo sacó del huerto y en el camino de regreso a Dios estaba establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esta es una sentencia terrible. Hebreos capítulo 9, versículo 22, y podemos leer Levíticos 17:11. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De modo que aquí tenemos la causa de la primera venida, vino a morir en vista de que en el mundo había reinado el pecado, la muerte ya había afectado a toda la raza humana y la vida eterna consiste en aceptar a Cristo como Salvador, pues no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Hechos capítulo número 4, versículo 12. De modo que la primera venida era para salvar al hombre afectado por la muerte, por eso murió, para salvarlo. Ahora, el rapto, que muchos confunden con la segunda venida, será para llevarse a los salvos. La segunda venida será para reinar con los salvos, o sea, con la iglesia por 1000 años. Después de la caída del hombre, Dios puso en marcha el plan de redención y en esta dirección envió a su Hijo Jesucristo a morir con la muerte que merecía el pecado y el pecador. Y así comenzó el plan. Génesis 3:15 aparece la primera proclamación del Evangelio, lo que se dio en llamar el protoevangelio, o sea, el anticipo del Evangelio a través del cual el hombre sería salvo, de modo que podemos ver que Dios puso en marcha el plan de redención. Y dice, de tu simiente nacerá un hijo, nacerá un varón, y ese varón lo leemos Génesis capítulo número 3, versículo 15, el protoevangelio, sí señor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tu simiente está hablando al demonio y la simiente de la mujer obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la promesa del cumplimiento. San Juan, capítulo número 1, el Evangelio de San Juan, capítulo número 1, y leemos el versículo 21, San Juan 1, 21, dice la palabra de Dios de esta manera, San Juan 1, 21, y preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y dijeron, pues, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezate el camino del Señor. Ahí está empezando a ponerse en marcha el cumplimiento de la venida de Cristo, de la promesa de la venida de Cristo. Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Tras mío viene uno que ustedes no conocen, que es primero que yo, que es más grande que yo. Eso es lo que decía Juan. Dice, y que habían sido enviados antes de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el profeta, ni Elías? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno
a quien vosotros no conocéis. Este es el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahí está la venida de Cristo, ya está presente el Señor actuando. Nosotros podemos mirar en el capítulo número 9 de Isaías, verso 6. Dice que un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, la encarnación de Cristo profetizada casi 700 años antes de que ocurriera la primera venida. Nosotros tenemos aquí en Isaías 9:6 la encarnación, Isaías 7:14, la profecía decía: he aquí, una virgen dará a luz un hijo, y otra profecía respecto a la venida de Cristo. En el libro de Miqueas, capítulo número 5, versículos 2 al 5, el lugar de su nacimiento. Y tú, Belén Éfrata, pequeña eres entre las tribus de Israel o entre las ciudades de Israel, sin embargo de ti saldrá el Salvador o el Redentor. El lugar de su nacimiento, consultado después por los sacerdotes, a pedido de Herodes, ellos dijeron, la Biblia dice, la ley, los rollos dicen que él tenía que nacer en Belén de Judea, así que se fueron para allá. Nosotros tenemos Mateo 2, 1 al 9, los magos se regocijan al ver al niño al cual llegaron guiados por la estrella. Dios les guió con una estrella a estos científicos para que ellos encontraran al niño, le pudieran adorar y se cumpliera la profecía del Señor. Pero podemos seguir mirando. David en el Salmo 41, verso 9, 1000 años antes profetizó de la traición de Judas y su primera venida. Eso fue dramático, tremendo. David veía el dolor del Señor, David veía el horror con el que lo matarían al Señor, capítulo número 41 del libro de los Salmos. Leemos esa cita, 41 del libro de los Salmos, y tenemos aquí esta palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del malo lo librará Jehová. Pero miramos el versículo 9. Ante el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas. Él, cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque que una intriga tremenda. Entonces Jesús le dijo, al que yo le voy a dar el pan. Mojó el pan en la salsa de donde habían hecho el cordero y se lo alcanzó a Judas. El que mi pan comía, alzó contra mí su mano, dice la palabra de Dios. Zacarías, en el capítulo 11, versos 12 y 13, 500 años antes, profetizó también la venida del Señor. Isaías 53 del 1, ¿quién no leyó el capítulo 53 de Isaías, donde habla de los detalles horrorosos de la crucifixión y el sufrimiento de Cristo? Está hablando del inmenso dolor al que fue sometido, la tortura a la que fue sometido. Dice que cambió su aspecto, el aspecto de varón, el aspecto de hombre fue cambiado. Dice que no parecía a un ser humano. Esa fue la manera en que Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en su primera venida. El capítulo número 16 del libro de los Salmos, versos 10, 16, 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Eso está profetizando de la resurrección del Señor en su primera venida, que era la venida de la redención, para redimirnos, para recomprarnos. Para estudiar apropiadamente la segunda venida de Cristo resulta imprescindible saber bien la primera. Al fracasar el hombre por desobediencia, pecando, esto produjo la separación del hombre y Dios, razón por la cual Dios, que de tal manera amó al mundo, estoy leyendo San Juan 3:16, al no resignarse a perder su obra máxima en la tierra, el hombre puso en marcha el plan de redención. El Dios dispuso que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Como consecuencia, al establecer que la vida está en la sangre, significaba que el pecado mata, y para ser expiado el pecado se paga con la vida. En el pasado simbólicamente morían los animales por el pecado de los hombres, pero eso solo era figura de lo perfecto que es la muerte de Cristo.
y nosotros vemos la consumación de la obra redentora de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo número 7, versículo 23. Libro de los Hebreos, capítulo número 7, versículo 23. Encontramos esta palabra aquí escrita. Dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas está hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable. Así que acá encontramos no solamente la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo virginal en Belén, sino que encontramos también el motivo, la causa por la cual el Señor murió, y esta era para derramar su sangre, la consumación de la obra redentora. Trataremos de probar que la resurrección de Cristo se puede probar sin tener una Biblia en la mano, más que para apoyar las evidencias de tan tremenda verdad. Esta era la primera venida, nacimiento virginal, vida misionera de Cristo, muerte expiatoria de Cristo, y ahora llegamos a la conclusión. ¿Por qué vamos a mirar la conclusión? Esta parte de la manera que nosotros podemos probar en forma extrabíblica que Jesús había resucitado, porque si no tenemos a Cristo resucitado, de nada nos sirve la obra expiatoria, la vida consagrada de Cristo, los mensajes de Cristo no nos sirven si es que no lo podemos ver fuera de la tumba, glorificado y con ascensión al cielo, con la esperanza de que viene por nosotros cualquier momento. Dice, debemos tratar, para probar la resurrección de Cristo se puede probar sin tener una Biblia en la mano. Debemos tener claro que Jesús murió, no estaba desmayado cuando lo sepultaron. Prueba 1, Marcos 15, 42. Entró, está hablando de José de Arimatea, entró osadamente a Pilato pidiendo el cuerpo del crucificado. Los cuerpos no se podían bajar hasta que estuvieran muertos, bien muertos, por el tema de que fueron condenados a muerte. O sea, si no murió, no lo podían bajar. Así que cuando José de Arimatea fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor, Pilato consulta, primer detalle, el muerto debe estar muerto para que bajen el cuerpo de la cruz. Así que Jesús no estaba desmayado, estaba muerto, porque Pilato autoriza que le entreguen el cuerpo a José de Arimatea, y como los soldados tenían que probar la muerte, certificar la muerte antes de entregárselo, le hincaron con la lanza en el costado. Dice la palabra de Dios, y de allí brotó sangre y agua. Ahora vamos a seguir mirando un poquito más por qué nosotros podemos probar que el Señor murió y cómo era la muerte, etcétera, pero también lo hacemos no a los efectos de crear misterios, sino a los efectos de ilustrar, para poder mirar después que la venida de Cristo, no solamente la venida de Cristo, sino también la resurrección de Cristo es una realidad, porque si tenemos la resurrección de Cristo como una realidad, vamos a tener la esperanza. Eso sostiene nuestra esperanza. La sepultura de Jesús, capítulo número 19 del Evangelio de San Juan. Aquí encontramos la sepultura del Señor. Capítulo número 19 del Evangelio de San Juan, capítulo 19, estamos leyendo versículo 38. Capítulo 19 de San Juan, versículo 38, dice la palabra de Dios más o menos así. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Primer punto extrabíblico de que prueba la resurrección de Cristo. No se podría, nunca jamás podrían entregar el cuerpo de alguien condenado a muerte antes que muriera para que lo bajaran de la cruz. Así que estaba muerto, pero no solo eso, sino que ahora lo entrega, Pilato entrega, y tomaron el cuerpo de Jesús, verso 40, y lo envolvieron en lienzos con especia aromática que, según era costumbre, sepultar entre los judíos. El versículo 39 dice, también Nicodemo, el otro, el que fue a Jesús de noche, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de algo como 100 libras. Ahora yo quiero que usted lo mire a los dos. El primero consigue sábana, tela, lienzo,
no tiene nada que ver con el lienzo de Turín, porque el lienzo de Turín muestra una tela como de 2 metros de ancha y 3 metros de larga. Jamás existían en ese entonces telares de ese tamaño. Ellos eran lienzos de más o menos 60 centímetros de ancho, era lo más ancho del telar. De largo podía ser largo, pero de ancho tenían no más de 60 centímetros. Ellos traen esas 100 libras de compuesto, son 100 libras de aloes y mirra, las dos cosas tremendamente fragantes, aromáticas, de madera, extracto de madera, los dos. Uno era una resina gomosa y el otro era un polvo de la madera molida a polvo, y eso se mezclaban los dos, producía una especie de resina, una especie de pegamento muy fragante, de una fragancia fuertísima. Como no tenían tiempo para conseguir perfume y echarle, etcétera. Entonces nosotros encontramos aquí las especias que trajeron eran la mirra, que era una resina tremendamente adhesiva y fragante, al igual que los aloes, que era madera reducida a polvo, e igualmente fragantes ambas, especies mezcladas, componían un elemento fragante que sustituía al tradicional perfume de nardo habitual en estos casos, pero en el apuro difícil de conseguir, de modo que se ocuparon de que fuera suficiente 100 libras, unos 34, tal vez 35 kilos. Mezclaron eso, lo hicieron como una pasta y lo fueron extendiendo sobre los lienzos y lo fueron envolviendo al Señor. Capítulo 20 del mismo Evangelio de San Juan, verso 8, encontramos la resurrección, y aquí encontramos el primer detalle extrabíblico que asombra. Capítulo número 20, versículo 5 de la palabra de Dios. Dice la Biblia así: y habiéndose bajado a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos y no enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué vio? ¿Y qué creyó? Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos, y volvieron a los suyos. ¿Qué es lo que vio Juan cuando entró en el sepulcro? Dice que vio los lienzos. ¿Cómo estaban los lienzos? Los lienzos dice que estaba enrollado, era así como lo habían enrollado al cuerpo del Señor, estaban los lienzos. Si usted me permitiría casi una grosería, le diría que quedó como un estuche de donde el cuerpo era imposible de sacar, porque esa resina mezclada, los aloes con la mirra, producía un pegamento tremendamente adhesivo. Quienes conocen de esto dice que se desprendía la carne, se arrancaba la piel, pero no se despegaba el pegamento. Era tan fuerte ese pegamento. Cuando entra Pedro al sepulcro, él ve los lienzos allí, el sudario que estaba sobre la cabeza, obviamente caído, porque al salir el cuerpo, el sudario no tiene sustento y se cayó aparte, estaba enrollado, así como estaba enrollado en la cabeza del Señor, así quedó tirado en el costado. Ahora el estuche ese que dejó el Señor al resucitar, ese estuche solamente se podía sacar el cuerpo de allí, serruchándolo, cortándolo. Ninguna de las dos cosas pudieron hacer ellos por una razón muy sencilla. Los soldados estaban en la puerta, la tumba estaba sellada con una piedra, tenía el sello de la gobernación, se ponía una soga con barro, se pegaba una soga, quiere decir que si vos tocabas la soga, el barro se desprendía y se caía, y ese barro lo preparaban especialmente, un barro de color, para que no pudiera ser violado. El asombro de los apóstoles era encontrar el envoltorio sin el cuerpo. Razones: la mezcla de ambas especies hacía que en un cuarto de hora, en 15 minutos, se convirtiera en madera endurecida y se adhería de tal forma. Los apóstoles se llenaron de asombro sabiendo que nadie podría salir de allí sin romper el envoltorio, a menos que haya sido Dios, obviamente, el que lo sacaba. Y esta es la gran bendición de Dios. El punto cuarto de nuestra prueba de la resurrección de Cristo extrabíblica es
que Pedro no alcanzaba a entender todo lo que vio, pero no nos queda todavía lo más claro, es lo legal. Capítulo número 28, versículo 11. Aquí tenemos una prueba extrabíblica de tremendo peso, de tremenda fuerza. Capítulo número 28 del libro de San Mateo, capítulo número 28, y estamos leyendo el versículo, capítulo 28, el versículo 11. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, obviamente. Cuando llegan los apóstoles, después del terremoto, la piedra está corrida. Ellos entran al sepulcro, los guardias están todavía desmayados. No los iban a dejar entrar, pero los dejan entrar porque estaban desmayados. Ellos entran al sepulcro, ven eso y salen disparando. Los apóstoles salen corriendo. Entonces uno de las guardias, no todos, algunos de la guardia, fueron hasta la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Usted vio a un judío regalar mucho dinero gratis por nada? No, esta es una prueba extrabíblica de que algo tremendamente extraordinario ocurrió allí. Y eso tremendamente extraordinario que ocurrió allí era nada más ni nada menos que el Señor había resucitado. Nosotros tenemos la solución. Tuvieron que tapar con dinero lo innegable, porque un soldado romano no se dormía ni le robaban el objeto de su custodia. Los soldados tenían lienzos. Los soldados romanos tenían los lienzos como prueba. Convengamos que los sacerdotes no pagaron por gusto mucho dinero por si faltara una prueba más. Tenemos el célebre discurso de Pedro cuando él en el día de Pentecostés, en capítulo número 2 del versículo del libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 23, nosotros tenemos a Pedro, escúchelo a Pedro, dice la palabra de Dios, capítulo 2, Hechos 2, 23, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ustedes saben, todo esto lo conocen, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso dice David de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se os puede decir libremente del patriarca David, etcétera, y Pedro sigue hablando allí. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? A este que ustedes por determinado consejo de Dios mataron, Dios lo acabó de resucitar y nosotros somos testigos de eso. Ahora, usted imagínese, había que poner la cabeza en la guillotina para gritarle eso a los judíos, que ellos habían pagado dinero para que eso no se divulgase, sino que quedase como que se lo robaron. Sin embargo, Pedro nunca acepta la idea del robo. Pedro declara enfáticamente que ellos lo habían matado al Señor, pero Dios lo levantó. Miraremos por un momento por qué bodas del Cordero, porque Jesús habla en el capítulo de San Mateo, capítulo 24, 25, habla de las bodas. Ahí el 25 habla de las vírgenes, 10 vírgenes lo estaban esperando. Pero yo quiero mirar con ustedes en el libro de Daniel, podemos encontrar una de las citas, hay miles de ellas, pero una de las citas está en el libro de Daniel, capítulo número 9, y ya lo estamos leyendo con la ayuda del Espíritu Santo, capítulo número 9, libro de Daniel, versículo 24, libro de Daniel, capítulo número 9, versículo 24, leemos estas palabras interesantísimas, dice, 60 semanas están determinadas sobre mi pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable
y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Esto está diciendo Daniel. Cuando Jesús habla de las bodas del Cordero, nosotros podemos encontrar esa cita en el capítulo número 24 de San Mateo, cuando Jesús habla de las bodas del Cordero. A mí me apasiona esto, pero está hablando de las bodas del Cordero. Entonces nosotros tenemos la forma en que estos acontecimientos van a ocurrir. Nosotros podemos encontrar varias citas acerca de la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, el versículo 29 está hablando de el regreso de Cristo. Podemos leer antes. Muchos tropezarán entonces, un poquito antes todavía. El capítulo número 3, capítulo 24, verso 3 de San Mateo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndoles: Dios, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, la palabra de Dios está hablando de la tribulación, la gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Amén, bendito sea Dios. Nosotros tenemos una cantidad de citas, pero hay una que es bien interesante. Pero vamos a mirar primero algunos de los detalles de por qué bodas del Cordero. ¿Por qué habla el capítulo 25 de San Mateo del novio? Está hablando del novio. Dice que el novio y venía, o tendría que haber venido, para casarse con la novia. ¿Por qué? Porque para poder situarnos en la historia, tenemos que entender que los judíos no hacían los casamientos como hacemos nosotros ahora. Los chicos conversan, todavía van a la escuela, ya conversan, se ponen de acuerdo, y antes que los viejos se den cuenta, si la chica no está embarazada, falta poco, y entonces terminan diciéndole: viejo, nos vamos a casar. Así, corto y claro. Pero en aquel entonces la costumbre era así. Cuando el chico o el hombre encontraba a la novia, la que le gustaba, entonces llevaba a los padres iban allá, hacían el arreglo con los padres de la novia, hacían el arreglo, pagaban un precio, y cuando pagaban el precio, lo que se llamaba la dote, que era el valor del trabajo que ella ya no haría para sus padres, sino que ahora se iría con su marido, pagaban el dote, pagaban el precio, y entonces el novio tenía que volver para preparar la casa a donde iban a vivir. El novio preparaba la casa. La novia, que a esta altura del partido estaba ya comprometida, ya se había pagado la dote, la novia tenía que encargarse del ajuar, de todo lo que sea ropa, calzado, etc. Y el padre del novio era el que preparaba la fiesta, los 7 días de casamiento. Por eso tenemos acá, en el libro de Daniel estábamos leyendo, Dios estableció tiempos y Dios se lo revela a Daniel en su ayuno y oración intercesora. Nos habla de 490 años. El tema es que, de acuerdo a la palabra revelada a Daniel, ya habrían pasado 483 años y nos faltan 7, o sea, una semana de año, 7 años. Y volvamos a la pregunta: ¿por qué boda y por qué semana? El tema es que las bodas judías duraban 7 días, o sea, una semana. Esto es lo que podemos ver con claridad en el relato del casamiento de Sansón, en el libro de Jueces capítulo 14 del 1 al 12. Los 7 días de banquete, 7 días de ceremonia, 7 días de fiesta en los casamientos. Por eso, esa semana de años que nos falta de los 383 a los 490 es la semana en la que la iglesia de Cristo va a estar en el cielo, en la gloria con el Señor, disfrutando de ser juzgada, recompensada. Después vamos a ir a la gran cena de la boda, pero miremos las secuencias. Primero, el varón conocía a la mujer, iban los padres a arreglar la dote. En el libro de Jueces, justamente el que citamos recién, capítulo 14, verso 5,
y se produce el compromiso. Y dice la palabra de Dios que Jesús hizo eso. En el capítulo 3, verso 16 de San Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El precio más alto por una novia la pagó Jesús con su propia vida. Después el hombre preparaba la casa donde vivirían. San Juan 14, 2 y 3 dice, y os tomaré y viviremos juntos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Vamos a ir a vivir allá. Este es el punto 2. El punto 3 dice, el Padre prepara la fiesta e invita. Capítulo número 25, verso 10 del Evangelio de San Mateo nos habla de las bodas, de las 10 vírgenes que esperaban al novio, y a la medianoche se oyó el clamor y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se viene el esposo, vamos a salir a recibirle. En el punto 4 dice, la prometida se encarga de ajuar y de estar virginalmente alerta. Apocalipsis 19, 7 dice, la iglesia vestida de lino finísimo blanco. Capítulo 19, 7 y 8 de Apocalipsis. Punto 5, cuando casa y fiesta están listas, el novio va a buscar a la prometida. ¿Cómo dice? Entonces dice, viene Cristo por la esposa, y eso lo leímos recién en 1 Tesalonicenses 4, 13. No queremos que ignoren, porque dice, él mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Nos vamos a la fiesta de casamiento de la iglesia con Cristo. El punto 6, el amigo o los amigos del novio corren adelante para avisar, y nosotros tenemos el capítulo 24 donde dice que habrá guerra, rumores de guerra, terremotos, etcétera. ¿Cuántos terremotos solamente en lo que va del año 2010 hemos soportado, sufrido y oído? El de Chile, el de Perú, el de Indonesia, el de Turquía. Hay una inmensa cantidad de terremotos. Ahora, hace poquito volvió a temblar Chile otra vez. Hermano querido, los amigos del novio están gritando que el casamiento se nos viene encima. Viene Cristo y nos vamos a la gloria. El punto 7, antes de entrar al salón de fiesta, se probaba la virginidad. El punto 7, Deuteronomio capítulo 22, la virginidad probada. Dice que si el novio se allegara a la mujer y encontrara en ella algo indeseable, entonces tendrá derecho a repudiarla, tendrá derecho a rechazarla, pero no la podrá rechazar así nomás, tendrá que darle una carta de divorcio para que ella se pueda casar con otro. Esto es bien interesante. En el capítulo número 5 de 2 de Corintios, verso 10, dice la prueba de la virginidad. Esta es una prueba que a mí me horroriza, me da miedo, hermano querido, pero esta es la verdad divina. Dice capítulo número 5, verso 10 de 2 de Corintios. Estamos leyendo ya esta cita, pero a mí me hace muchísimo bien saber que Dios dejó todo esto establecido para que nosotros supiéramos cómo funciona, porque es necesario, dice la palabra de Dios, capítulo número 5, 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Permítame, por favor, decir que a nosotros no nos pueden desplomar del cielo, porque si el Espíritu Santo ya nos llevó, ya nos raptó, tenemos el nuevo cuerpo glorificado, no es un juicio de condenación, pero sí es una evaluación de cómo hemos actuado, si hemos sido vírgenes o no para el Señor. Entonces, ahí se prueba la virginidad. Según la costumbre, ellos tenían 3 días y medio para estar en el cuarto nupcial, disfrutando del matrimonio de hecho. Pero ahora nosotros tenemos el punto 8, Daniel 24, 37, tribunal, virginidad, bodas y recompensa. Esta es una cita interesantísima. Dice, completado los 7 días de la gran algarabía, se vuelve a la casa de la novia. Vamos a ver cómo es el tema. Ya estamos mirando libro de Daniel, capítulo número 9, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios así,
24. Y ahí está el tema de las 490 días o años. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Israel hasta el Mesías príncipe hará 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de estas 70 semanas, en 2 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo y un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad. Eso ocurrió en el año 70. Tito destruyó la ciudad. Dice, pero el 27 dice, pero por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre él la ira de Dios sobre el desolador. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué dice? Y 1 semana confirmará el pacto, y a la mitad de la semana, 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, la iglesia de Cristo va a ser juzgada, evaluada, recompensada. Recién de los 3 días y medio después, cuando aquí se desate la parte más terrible, acá me refiero a la tierra, se desate la parte más terrible de la gran tribulación, nosotros vamos a estar entrando en ese momento al salón de las bodas. Porque una vez consumado el matrimonio, de hecho, por esos 3 días y medio, los novios entraban al salón. Cuando se completó la fiesta, los 7 días de fiesta, entonces aparece el regreso a casa. Y nosotros tenemos una cita, hay varias, pero yo solamente le quiero citar para que usted la pueda leer si quiere. Capítulo número 24 de San Mateo, verso 29 al 36. Pero tenemos otra que a mí me encanta, me apasiona, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 19 y versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales están viniendo, la iglesia de Cristo de regreso a la casa de la novia, a la tierra. Aquí ya la gran tribulación está llegando a la culminación y la venida de Cristo, justamente el resplandor de la venida de Cristo, terminará con la gran tribulación. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, 24 de Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Vio, estos que recibieron facultad para juzgar fueron los que fueron recompensados en el tribunal de Cristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y los que habían adorado, y los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Tenemos una inmensa cantidad de citas, etcétera, de la palabra de Dios que nosotros podíamos mirar en este tema de la venida de Cristo y la prueba extrabíblica, y estoy leyendo la cita solamente a los efectos de corroborar que 3 días y medio de la prueba de la virginidad, esto es bien normal en la fiesta o en las bodas judías, completados los 7 días, con gran algarabía se vuelve a la casa de la novia para continuar la fiesta. Se vuelve a la casa de la novia. Ejércitos celestiales siguen detrás del Cordero Santo, y bendito sea su nombre, detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene la iglesia, los recompensados, los santos, los que sufrieron, los que lloraron. Muchos de ellos pagaron con su vida su fidelidad a Cristo. Viene el tiempo, aleluya, en que el Señor va a llevarlos a la gloria, va a recompensarlos en el tribunal, van a disfrutar de la gran cena de las bodas, pero también van a volver con Cristo para reinar. Recién después estarán listos para vivir felices una vida matrimonial. ¿Cuándo? Capítulo 22, versículo 1 al 5 del libro de Apocalipsis. Capítulo número 22, con esta cita concluimos nuestro estudio acerca de la venida de Cristo,
Ojalá lo hayamos podido ilustrar, aunque sea en parte, lo que significa. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del gran árbol eran para sanidad de las naciones. Y no había más maldad ni maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará con ellos, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, y no habrá allí noche, ni necesidad de luz, ni lámpara ni de sol, porque Dios mismo iluminará y reinará con ellos por los siglos de los siglos. Mi querido, por favor, en el verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de todo profeta ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y aquí vengo en breve, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero el verso 7 dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amados hermanos, amigos, oyentes, quiera Dios bendecir su vida en una forma tremenda y usted no pierda la bendición de la esperanza, el gran objetivo de Dios cumplido. Hay mucho más para ver, pero en un pantallazo, el resto de la gloria preparada para los fieles. Leeremos el capítulo 21 de Apocalipsis, todo el capítulo hasta el final. Mi ruego es, por favor, que usted no pierda este futuro ofrecido por la gracia y por el amor de Dios. Y a lo mejor valdría la pena concluir con esa expresión célebre que usó el Señor. Dice, he aquí, vengo pronto, y la iglesia dice, ven Señor. Creo que el deseo de mi corazón, el intenso, inmenso deseo de mi corazón, y el deseo de todos aquellos que conocemos la palabra de Dios y la obra redentora de Cristo, tiene una sola expresión, ven Señor. Pero para decir ven Señor, tenemos que tener claro, por el amor de Dios, tenemos que tener claro que tenemos que estar preparados, que esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de vida consagrada, es una cuestión de santidad en el máximo sentido de la palabra. Yo le animo con todo mi corazón, por favor, que usted viva una vida de santidad y de consagración, y por nada del mundo se pierda el viaje. Uno solo hay a la gloria, no hay otro viaje. Viene el Señor, nos lleva con trompeta, nos despierta, nos levanta, nos recompensa, nos corona en la gran cena de las bodas, y regresamos con Él para reinar por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, esta es la conclusión, este es el final de la historia. No se pierda por nada del mundo esta gran invitación a la cena de las bodas, pero no solo eso, al camino, a la senda de la vida eterna, a la gloria primero, a la tierra después, para reinar con Cristo. Si usted quiere saber lo que vamos a hacer aquí después de que vengamos con Cristo y reinemos con Él por 1000 años, léase el capítulo 35 del libro de Isaías, todo el capítulo lentamente, y usted va a ver cuál va a ser nuestro trabajo y cuál va a ser la obra que vamos a realizar aquí. Ruego al Espíritu Santo que bendiga su vida, y por nada del mundo, nos conozcamos o no, usted se pierda el viaje, porque nos encontraremos en la gloria si usted es fiel a Dios, porque yo voy a morir antes de fallarle al Señor. Espíritu Santo, abrí mi corazón de par en par para mirar estas cosas que son tan apasionantes para mí, tan hermosas y benditas. Ahora te pido que la más grande, la más hermosa de las bendiciones del cielo reposen sobre la vida de todos los santos que nos escuchan, de estos que están escuchando el compacto, Padre. Si te conocen o no, Espíritu Santo, dale la oportunidad de prepararse para esta gran cena de las bodas. En el nombre de Jesucristo proclamo que el poder, la autoridad del Espíritu Santo y su bendita palabra son una realidad. Aleluya. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene lugar sobre ellos. La primera muerte es la separación del cuerpo del alma, la segunda muerte es la separación del alma de Dios.
Dios te guarde y te proteja. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. No te pierdas el viaje a la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Te habló el pastor Dobo de la Iglesia Embajadora de Cristo de Quilmes, Buenos Aires. Dios te bendiga inmensamente en el nombre de Jesús. Amén.